Ya estamos grabando entonces. Bueno, como les comenté, ustedes tienen ya en el UCM virtual, ya tienen a disposición la pauta videograbada desde el viernes, como me había comprometido, ¿cierto? Que las vamos a pasar a explicar hoy día, ya que ustedes no van a presentar el día de hoy, sino que hoy día vamos a trabajar en la asesoría a la actividad número 3 para que ustedes puedan elaborar posteriormente su video. O sea, consiste en la presentación videograbada, ¿sí? Sí, profe. Me cambié de lugar, tío, porque estaba media inestable la conexión en el otro lado. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, ya está a disposición en el UCM virtual, ¿cierto? La presentación y vamos a referir a ella y hoy día voy a pasar a compartirles en el fondo lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Les voy a compartir la presentación que también ya se la subí al UCM virtual, ¿ya? Por lo tanto, hoy día ya tienen todos los contenidos de la, digamos, de la sesión, ¿sí? Solo por motivos de peso vamos a un poco eliminar la cámara un ratito, ¿sí? Avísame por favor si se ve la presentación, por favor, chiquillo. Sí se ve, profe. Ya, gracias. Vamos a, entonces, iniciar. Bueno, como yo les decía, hoy día es nuestra última sesión, ¿cierto? De estas 4 sesiones que se hacen bastante breves para ver hartos contenidos con respecto a la psicología comunitaria, pero principalmente en ella pudimos ir revisando qué es lo que era una intervención, digamos, comunitaria en la adultez, un poco ver los fundamentos que sustentan la intervención a nivel comunitario, cuáles son sus características, cuáles son los elementos éticos fundamentales, ¿cierto? Y hoy día nos vamos a referir un poco a nivel país, cómo se utiliza este enfoque comunitario para la elaboración de políticas públicas. Vamos a ver un poco cómo el Plan Nacional de Salud Mental ve el enfoque comunitario, cómo integra el enfoque comunitario, y también vamos a ver el modelo de salud integral con base familiar y comunitaria. Un poco esbozarlo, ¿cierto? Nos daría para una clase completa, pero efectivamente vamos a esbozar un poco de qué trata cada uno de ellos, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, los contenidos de la clase de hoy, vamos a reforzar el componente de la intervención primaria, perdón, de prevención y promoción, ¿cierto? Que es algo que ustedes van a tener que utilizar para poder realizar su actividad número 3. También vamos a revisar el Plan Nacional de Salud Mental y vamos a revisar una experiencia principalmente nacional que tiene que ver con los modelos comunitarios en salud mental aquí en Chile, cómo se esbozan, y además los modelos de salud familiar y con base comunitaria, ¿sí? Vamos a revisar esos distintos 3 elementos en la clase de hoy, ¿sí? Esto lo esbozamos en la clase anterior, pero me interesa que lo podamos reforzar para que quede lo suficientemente claro, ¿cierto? Entonces vamos a revisar estas 2 estrategias de las cuales de los comunitarios para poder ejecutar su acción. Esos son los principales brazos en los cuales realiza intervención, digamos, comunitaria, ¿cierto? El ámbito de la prevención y de la promoción. Cualquier duda, como siempre, ustedes me van diciendo y conversando, ¿cierto? Voy a tratar de poner un poquito más fuerte. ¿Bien, chiquillos? Yo no sé si mi internet se escucha un poco cortado. Ya, sí, yo también. ¿Internet o soy yo? Yo creo que escucho bien. Ya, perfecto. Yo de repente escucho medio, como me autoescucho un poquito cortado, por eso les decía. Así que cualquier cosa, si se escucha un poquitito menos adecuado, me van diciendo, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la psicología comunitaria hace uso, y en general los modelos comunitarios hacen uso de estas 2 estrategias, no de manera excluyente, pero sí de manera preferente, que son las estrategias de promoción y prevención, ¿sí? La semana pasada ya revisamos que la promoción, ¿cierto?, principalmente estaba referida a los llamados determinantes de salud,
que eran aquellos factores, ¿cierto?, ya sea sociales, políticos, económicos, etcétera, que explicaban las diferencias en la salud y cómo, a partir de trayectorias distintas de las personas, era posible que tuviéramos condiciones de salud, ¿cierto? Por lo tanto, la salud no estaría determinada solo por un componente biológico individual o una decisión de los propios sujetos, sino que muchas veces están de nuestras condiciones o los factores que condicionantes de nuestra salud están ajenos a nuestra propia decisión. Por lo tanto, en el fondo, van a determinar que tengamos un comportamiento de salud u otro, ¿sí? Eso explicaría por qué personas características socioeconómicas, por ejemplo, con acceso distinto a la salud, podrían tener problemas de salud diferenciales, ¿sí? ¿Qué es lo que es la promoción? ¿Cierto? La promoción es la acción y abogacía, ¿cierto? ¿Para qué? Para abordar el rango completo, ¿cierto?, de los determinantes de la salud. ¿Qué significa eso? En el fondo, que nos permite en el fondo trabajar con aquellos elementos que pudieran ser eventualmente modificables a nivel de nuestra salud. Modificar, por ejemplo, todas aquellas inestabilidades que puedan existir a nivel, por ejemplo, socioeducativo, a nivel económico, ¿cierto? Y que condicionarían en específico. ¿Cómo se aplica la promoción, principalmente en el ámbito de salud? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Lo podría repetir? Sí, por supuesto, que la promoción de salud trabaja en todos aquellos determinantes, ¿cierto?, de la salud que eventualmente se podrían modificar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la promoción de salud, por ejemplo, trabajaría con las barreras a nivel de género, por ejemplo, haciendo, como el género es un determinante de la salud, lo que haría la promoción de salud es tratar de generar intervenciones que permitan evitar que el concepto o que la categoría género determinara la salud de las personas. Por ejemplo, temas como la salud de los hombres, que los hombres consulten más, por ejemplo, frente a problemáticas de salud y no que consulten, por ejemplo, cuando ya la enfermedad está desarrollada, sería una acción promocional. Por ejemplo, el cuidado de salud en los hombres, ¿cierto?, podría ser un tema de promoción de la salud. Por ejemplo, la promoción de hábitos saludables, ¿cierto?, también podría ser un factor de promoción en salud. ¿Por qué? Porque va a trabajar, ¿cierto?, en generar intervenciones en aquellos determinantes que pueden ser eventualmente modificables, ¿sí? En todos los determinantes de la salud hay algunos que son mayormente modificables que otros, ¿sí? Por ejemplo, temas de educación, principalmente modificables, pero temas vinculados, por ejemplo, a condiciones macroeconómicas podrían tener más dificultad de modificarse, ¿sí? No sé si se entendió. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe, al menos yo sí les entiendo. Perfecto. Es como trabajar en cosas que se pueden modificar. Es promocionar buenas prácticas. Exactamente, en el fondo promocionar que estos factores que determinaban nuestra salud, que comentamos la semana pasada, por ejemplo, educación, salud, género, nivel económico, clase social, etcétera, factores políticos, etcétera, por ejemplo, el tema de la gobernanza, etcétera, ¿sí? Esos factores en el fondo no determinan de manera negativa la salud de las personas. Por lo tanto, de nada. Por lo tanto, ¿cómo se aplica en salud en la promoción? Principalmente se trabaja a nivel individual y a nivel comunitario para que las comunidades y para que los sujetos fortalezcan su agencia, ¿sí? Que es la posibilidad de controlar algunos determinantes y algunos condicionantes de salud para poder mejorar su calidad de vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se realiza? Generando acciones donde los distintos sectores, por ejemplo, salud y educación, trabajen en conjunto, pero también promoviendo todo lo que significa la participación comunitaria. Mientras más se fortalezca la participación comunitaria, más probable es que las personas y las comunidades puedan empoderarse para poder generar modificaciones en su entorno, ¿sí? Por lo tanto, como veíamos en la clase pasada, la promoción se centra en los determinantes de salud. Y la prevención se centra en las causas que tiene la enfermedad o las problemáticas a nivel de salud, ¿sí? Eso es bien importante.
Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Esto es principalmente para, en el fondo, condensar y asegurar que efectivamente se haya comprendido. Profe, Entonces, disculpe, me sí, perdí. no se preocupe, dígame nomás. Lo que se aplica en salud a nivel individual y comunitario eh, para trabajar la agencia es la prevención o la promoción. La promoción se preocupa mucho de trabajar la agencia. ¿Por qué? Porque recuerde que uno de los determinantes de la salud es, por ejemplo, la gobernanza, la capacidad de la persona, por ejemplo, de incidir en su comunidad, la capacidad de incidir, por ejemplo, en los gobiernos, etcétera. Por lo tanto, como la promoción trabaja, ¿cierto? En estos determinantes, la promoción trabaja en fomentar la participación de las personas, porque mientras más partícipe me siento de los procesos, más empoderado voy a estar en poder en querer o buscar estrategias para modificar estos determinantes, ¿sí? Ya, profe, muchas gracias. No quiere decir que la prevención no trabaje también a nivel participativo, también lo hace, ¿sí? Solo que la participación es un determinante de la salud también. Participar o no también me enferma o me genera un sentido de pertenencia a mi comunidad que también influye, ¿sí? Ya, profe. La otra estrategia, sí, de nada. Ya la otra estrategia que veíamos, ¿cierto? La semana pasada es la prevención. ¿Qué es lo que es la prevención en el fondo? Esta estrategia de intervención que trabaja en las causas de una problemática o de una enfermedad. ¿Sí? Profe, Eso, dígame, ¿me escucha? ahora lo escuchaba bajito. Em, en la intersectorial, ¿a qué se refiere? ¿Que trabaja con distintos como lugares o que trabaja con, no sé, diferentes formas de intervenir como educación, salud al mismo tiempo? El componente intersectorial refiere al trabajo intersector. Por ejemplo, un sector es educación, un sector es salud, un sector, por ejemplo, es justicia, ¿cierto? Tiene que ver con cómo se configura el aparato público también, ¿cierto? Por lo tanto, las estrategias de tipo intersectorial generan acciones conjuntas entre los distintos sectores. Por ejemplo, en una comunidad podría intervenir salud en conjunto con educación, o en una comunidad podría trabajar, por ejemplo, salud con justicia y con educación y generar acciones que son colectivas, ¿sí? A eso se refiere lo intersectorial. Muchas gracias. De nada, ya eso nunca se lo olvide porque es un concepto que se va a repetir harto en su proceso, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo yo desarrollo intervenciones que son, digamos, interdisciplinarias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de enfoque comunitario y que un factor importante del enfoque comunitario era lo interdisciplinario? Tiene que ver entonces con lo intersectorial también, ¿cierto? Como no trabajamos salud por un lado, por otro, sino que para trabajar a nivel preventivo y promocional, por ejemplo, trabajamos a nivel de intersector, ¿sí? Todos en conjunto en una comunidad. Eso es una estrategia de intervención bien interesante, ¿sí? Una estrategia básica, pero que podría representar el intersector, por ejemplo, son las llamadas plazas ciudadanas. Cuando a una comunidad, por ejemplo, van a un sector y van los distintos servicios públicos a mostrar su oferta pública, ¿sí? Les digo que es bien básico porque es una intervención muy, pero eso demuestra la intervención intersectorial, distintos sectores trabajando en un territorio, ¿sí? Bueno, como les comentaba, la prevención, a diferencia de la promoción que trabaja en los determinantes, ¿cierto? Por lo tanto, en un enfoque más positivo del desarrollo interventivo, la prevención se enfoca en las causas, ¿sí? Como veíamos en la clase pasada. Y que tenemos estos tres tipos de prevención que ya los vimos la semana pasada, ¿cierto? Que es la prevención universal, en población general, en evitar, por ejemplo, la ocurrencia de una problemática, pero a nivel genérico, la prevención de tipo indicada, que trabaja con grupos concretos de la población que tienen conductas problemáticas, ¿cierto? Y la prevención selectiva, que es mucho más específica aún, que se centra en población de alto riesgo, ¿sí? Que principalmente se refiere a ello, ¿sí? Dentro de esto, también una forma distinta de poder entender lo que es la prevención es hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la prevención primaria? La prevención primaria tiene que ver... Deme un segundito, chiquillos, que mi guagua está aquí que me quiere tomar. Deme un segundito.
Ya, chiquillos, disculpen el pequeño paréntesis. Entonces, la prevención primaria, ¿cierto?, tiene que ver con anticiparse a un problema. ¿Qué quiere decir anticiparse a un problema? Por ejemplo, antes de la ocurrencia de una situación problemática, yo genero una acción de tipo preventiva. Por ejemplo, cuando yo les decía la semana pasada, el elige vivir sano, por ejemplo, intervenciones tipo preventiva, por ejemplo, de manejo del estrés en estudiantes universitarios, por ejemplo, instancias prevención por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿sí? Estos tipos de prevenciones primarias, ¿sí?, se anticipan a la ocurrencia de un problema y son principalmente a nivel general, nos sirven a todos, ¿sí? Por ejemplo, una estrategia preventiva de primeros auxilios nos sirven a todos, no necesariamente a un grupo en específico, ¿bien? Eso sería la prevención primaria, esa prevención que se anticipa a la ocurrencia de un problema y que es principalmente a nivel genérico, ¿sí? Otro tipo de prevención sería la prevención de tipo secundaria. ¿En qué consiste la prevención secundaria, chiquillos? Consiste en trabajar con poblaciones de riesgo. ¿Qué significa eso? Yo trabajo con los distintos sectores que abordan una problemática y lo que genero es una acción, ¿cierto?, dirigida a un grupo de riesgo en específico. Por ejemplo, yo podría decir, voy a trabajar prevención de violencia en el pololeo en estudiantes secundarios. Y ustedes dirán, ¿por qué estudiantes secundarios? Porque según la literatura son estudiantes y las investigaciones actuales, ¿cierto? En el noviazgo, en el pololeo, se produciría en el fondo mayor probabilidad de vivir violencias a posteriori. Por lo tanto, trabajo en estudiantes universitarios donde habría mayor probabilidad, estudiantes secundarios donde habría mayor probabilidad del tema de violencia y por lo tanto me focalizo en esa población de riesgo. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿podría dar una breve definición de lo que es un grupo de riesgo? Un grupo de riesgo es una población, ¿cierto?, que enfrenta con mayor probabilidad una problemática particular. ¿Sí? Eso es como una definición genérica. Un grupo de riesgo es, digamos, por ejemplo, jóvenes que enfrentan situación, por ejemplo, uno podría decir, ¿quién está en mayor riesgo de tener consumo de sustancias psicoactivas? Un joven, por ejemplo, adolescente o un niño de 5 o 6 años. ¿Ya? Población de riesgo, entonces, sería el joven porque tiene mayor independencia, tiene mayor acceso, digamos, a la sustancia y hay una serie de factores en el fondo que están documentados que eventualmente podrían influir, por lo tanto podría haber mayor riesgo, ¿sí? Uno podría decir un joven que está institucionalizado, por ejemplo, donde hay otros jóvenes que tienen consumo, tendría mayor probabilidad de acceder al consumo. ¿Por qué? Porque tiene más acceso a la sustancia, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces la prevención secundaria está enfocada en grupos de riesgo, ¿sí? Ya, Y por último, la prevención... Dígame, ¿sí? Todas las preguntas que quieran. ¿Perdón? Ese es. Servicios preventivos, ¿sí? En los servicios preventivos, por eso en el fondo la importancia de la intervención secundaria y la prevención secundaria es que lo que hace es organizar los servicios preventivos, organiza los intersectores, ¿sí? Eso es súper importante porque por eso también su componente también intersectorial, o sea, organiza los distintos servicios que hay en una comunidad en pro de esto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en educación, en prevención de consumo de alcohol y drogas con estudiantes secundarios, por ejemplo, yo organizo el trabajo que tiene Senda, por ejemplo, con el trabajo que tiene salud, articulo de esa forma, digamos, el trabajo, ¿sí? Y por último, vamos a tener la prevención terciaria, ¿cierto?, que tiene que ver con una prevención que es rehabilitadora o resocializadora. ¿En qué consiste la prevención terciaria? La prevención terciaria, ¿cierto?, lo que hace es trabajar en el fondo en aquellos tipos de prevención cuando el problema ya ha ocurrido y yo quiero evitar que problemas accesorios o nuevos complejicen la situación de este grupo de riesgo,
¿sí? Por ejemplo, imagínense que estoy trabajando con personas que enfrentan situaciones de violencia. En la prevención terciaria yo querría evitar que se sumen nuevos problemas en su situación de violencia. Por ejemplo, podría yo trabajar prevención terciaria en prevención del femicidio, ¿sí? Personas que ya vivencian una problemática, yo quiero evitar que esta problemática se agudice más. Se denomina rehabilitadora o resocializadora porque en esta prevención yo lo que hago es generar el tratamiento de rehabilitación más profundo, ¿sí? Por lo menos en salud se trata de poder que el sujeto reaprenda una nueva forma de vida, ¿cierto? Distinta a la forma anterior que tenía producto de su problema. Por ejemplo, cuando hacemos rehabilitación en temas de alcohol y drogas, ¿cierto? Y la persona aprende a tener hábitos y comportamientos distintos, ¿cierto? Digamos, en su proceso vital, estaríamos hablando de una prevención de tipo terciario, ¿sí? Por lo tanto, la rehabilitación, la resocialización que se da en problemas ya de alta complejidad, ¿cierto? Y donde el sujeto reaprende formas distintas de comportamiento y de acción, hablaríamos de una prevención de tipo terciaria, evitando que nuevos problemas se generen en la persona. ¿Sí? Dígame. ¿Por qué es resocializadora? Resocializador porque, la socialización, saben que es el proceso en el cual el sujeto internaliza normas y valores que son propios de la cultura en la cual está inserto, ¿cierto? Por lo tanto, resocializadora porque el sujeto tiene que reaprender nuevas formas de habitar en el fondo en su vida. Por ejemplo, un joven que está con un consumo altamente problemático y se resocializa, en el fondo se rehabilita para resocializarse, tiene que reaprender formas de interactuar con los otros, formas de relacionarse con los otros, por lo tanto, o reinternaliza nuevas normas y valores en su propio actuar. A eso se refiere con lo resocializador. La prevención terciaria tendría que ver con eso, en cómo nosotros lo que trabajamos es reaprendizaje, ¿cierto?, de nuevas formas de interacción y nuevas formas de acción, no solo de individuos, sino que también de comunidades, ¿sí? Nuevas formas de hábitos, de comportamiento, de valores, de conductas, de normas, ¿sí? Entonces, a nivel general, vamos a hablar de prevenciones genéricas que fortalecen a la población general, ¿cierto? O la llamada universal, ¿cierto? O vamos a hablar de prevención específica que está centrada en un problema particular. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos claro, que la prevención puede ser a nivel genérico, ¿cierto? Abarcar a población total o general, o puede ser específica, centrarse en un problema en particular. La primaria es muy probable que sea genérica, la secundaria y la terciaria, como se enfocan en problemáticas particulares, tiende a ser específica, ¿sí? Eso como en términos generales, ¿sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas de esto? Profesora, yo Sí, dígame. no es una duda, una consulta, sino que como, o sea, una ayuda que podría hablar un poquito más lento, que me cuesta por mucho supuesto. muy rápido. No se preocupe, yo voy a tratar de hablar más lento. Es tanta la información que como que me engolosino con ella, ya no se preocupe, ¿ya? Bueno, me voy a referir entonces ahora al Plan Nacional de Salud Mental. Cuando yo les he hablado constantemente del enfoque comunitario, ¿cierto? Hemos hablado principalmente a nivel teórico. Hemos referido que el enfoque comunitario es intersectorial, ¿cierto? Hemos dicho que el enfoque comunitario se centra en la participación de las personas, es un enfoque que es bastante, digamos, integral, es un enfoque el empoderamiento de los sujetos, entre otros, ¿cierto? Hemos ido hablando harto de este enfoque que no necesariamente corresponde a una acción concreta, sino que es una forma de mirar las intervenciones, ¿sí? En Chile tenemos algunos elementos que nos permiten graficar, ¿cierto?, lo que es este enfoque comunitario, o que nos permiten representar el enfoque comunitario. Yo les voy a hablar de alguno de ellos, ¿cierto? Me voy a referir un poco a la política nacional de salud mental, que es algo que ustedes ya seguramente deben manejar, pero yo me voy a referir principalmente al concepto de lo comunitario, o sea, ¿dónde vemos lo comunitario en este plan nacional de salud? Eso es bien importante que lo tengamos en claro, ¿sí? Importante también es que podamos ir indagando, ¿cierto?,
este plan nacional, seguramente ustedes ya lo han leído en otras asignaturas, aquí lo vamos a mirar desde la lista de lo comunitario, ¿sí? Entonces, el Plan Nacional de Salud Mental está diseñado, ya es un plan relativamente nuevo y tiene su programación entre el año 2017 y el año 2025. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos. Les voy a decir varias cosas antes de leer lo que aparece en esta PP. Vamos a hablar que el modelo o el Plan Nacional de Salud Mental incorpora lo que llamamos y lo que hemos hablado hasta ahora, que son los llamados determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que sabemos, ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto? Que los factores, los determinantes sociales de la salud son todas estas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, ¿cierto? Y que son el resultado de cómo se distribuyen los ingresos, cómo se distribuye el dinero, cómo se distribuye el poder y cómo se distribuyen los recursos a nivel tanto como mundial, ¿cierto?, nacional, como a nivel local, ¿cierto?, en las comunidades propiamente tal. Vamos a ver que con este enfoque de los determinantes sociales de la salud y que es tomado por el Plan Nacional de Salud Mental, ¿cierto?, se logra superar esta visión más tradicional en el cual se responsabiliza al individuo por una buena salud. O sea, en el fondo la responsabilidad de tener una buena salud es responsabilidad del sujeto. Eso es lo que viene a romper el modelo de determinantes de la salud. Porque habla de la importancia, ¿cierto?, que tienen todas estas influencias sociales que hemos ido comentando a lo largo de la asignatura, que pueden ser influencias sociales y económicas, y que van a determinar la vida de las personas, su salud, y también, en el fondo, sus oportunidades. Profe, Vamos a ver. Sí, dígame. aquí como no se le responsabiliza a él por la salud. Dominante. ¿Eso quiere decir? O sea, no se le responsabiliza exclusivamente, ¿sí? Porque no quiere decir solamente que el sujeto sea un ente pasivo que no decide. O sea, en el fondo yo también tengo un nivel de decisión, ¿sí? Pero ¿qué es importante que entendamos? Que la salud no es exclusiva responsabilidad del sujeto individual, sino que también hay una serie de determinantes que en el fondo influyen en ella. Por lo tanto, hay un equilibrio, ¿cierto? El sujeto decide, por ejemplo, yo decido fumar, yo decido alimentarme mal o decido alimentarme bien, sí, pero hay un margen de no decisión, ¿cierto? Que son los determinantes de la salud. Por ejemplo, yo quisiera a lo mejor tener mejor alimentación, pero no tengo los medios económicos para adquirirla, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que hay un equilibrio. La salud no sería solo determinada por una responsabilidad individual del sujeto, sino que existirían condicionantes, ya sea sanitarios, sociales, económicos o políticos, que también contribuyen a esta salud. ¿Sí? Pero, profe, no sé si la entendí bien o no. Decía que se responsabiliza al sujeto para que haga uso de su salud y oportunidades, pero en el sentido de que se haga cargo, por ejemplo, de decidir no fumar, de hacer ejercicio, cosas así, o no escuché bien. No, sí, es así, es como ustedes lo mencionan. O sea, hay un margen de responsabilidad individual del sujeto, es quien decide ciertas conductas, ¿es cierto? O si quien se involucra en conductas de riesgo o no. Pero hay otro margen que también se explica la salud, que el sujeto que está un poquito más ajenos a la decisión del sujeto. Por ejemplo, el tema de la cesantía, por ejemplo, que algunos de ustedes han tomado, ¿cierto? El estar cesante es una condición que está más allá de mi alcance, ¿sí? Es una condición, por ejemplo, si se debe a factores como la pandemia, o se debe a factores como, por ejemplo, social, que yo esté, cesante, no tiene que ver con una decisión personal, y eso sí va a influir en mi salud. Sí, van a haber algún margen de decisiones personales del sujeto, como cómo se alimenta, si se alimenta o no, si por ejemplo hace ejercicio o no, que también van a estar determinadas por él mismo. Los determinantes de la salud no le quita responsabilidad al sujeto, pero no considera, ¿cierto?, que es exclusiva responsabilidad del sujeto el tema de salud. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, a nivel de síntesis,
incorporar este enfoque de determinantes sociales nos ayuda a poder planificar mejor, para poder diseñar mejor las políticas públicas y todos los planes que hay en salud, ¿cierto? Considerando no solo aquellos factores individuales del sujeto, sino que también aquellas condiciones sociales que ya hemos visto a lo largo del proceso. Eso nos permite, o eso nos hace entender, ¿cierto?, una mirada un poquitito más compleja de la salud, ¿sí? Entonces, ¿dónde vemos lo comunitario en este Plan Nacional de Salud Mental? Lo vemos, por ejemplo, en la importancia que se le da a la participación. El Plan Nacional de Salud Mental, dentro de los valores que propicia, ¿sí?, incorpora la participación de los usuarios y de las personas como un eje central. Entonces, ahí vemos lo comunitario, ¿sí? Vemos también lo comunitario en los llamados determinantes de salud que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Yo aquí les traje una cita textual del Plan Nacional de Salud Mental que dice que el contexto comunitario, ¿sí?, o sea, todos aquellos factores del ambiente construido, ¿cierto?, todo el acceso que puedan tener las personas a servicios sanitarios, transporte, etcétera, ¿cierto?, político, ¿cierto?, políticas públicas que puedan existir, sociales, económicas o ambientales, ¿cierto? Todos estos factores van a influir y van a contribuir a moldear la salud mental, ¿cierto?, o la expresión de una problemática o una enfermedad mental. Por lo tanto, en lo comunitario nosotros vemos factores que pueden contribuir positiva o negativamente a los problemas de salud mental, ¿sí? Y eso es bien interesante. ¿Por qué se lo muestro, digamos, textualmente? Porque el Plan Nacional de Salud Mental, en el fondo, considera que el efecto que tiene los determinantes de la salud es determinante, ¿cierto?, en la concepción de salud mental. Por lo tanto, si queremos intervenir, no podemos intervenir solo a nivel individual, sino que también en estos determinantes. En todos los factores del ambiente, ¿cierto?, estos factores de la infraestructura en las comunidades, intervenir, por ejemplo, en cómo acceden a los servicios, intervenir en política pública y intervenir en todos aquellos elementos que pueden generar inequidad, ¿sí? Por ejemplo, intervenir en la inequidad del ingreso es intervenir en salud mental, intervenir en cómo se accede, intervenir en educación, en vivienda, ¿cierto?, en cultura. Todo eso sería intervenir también en salud mental. Por lo tanto, tiene una mirada de la salud mental que es mucho más integral, ¿sí? Otra cosa que es importante también a nivel de lo comunitario es lo que también se expresa en el Plan Nacional de Salud Mental, que es el enfoque de curso de la vida, ¿sí? El enfoque de curso de la vida es una alternativa, ¿cierto?, a los modelos de desarrollo del ciclo vital, los modelos de desarrollo humano convencionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque como entiende, en el fondo, las distintas etapas de la vida, el modelo de curso de la vida, como una acumulación de unas series que determinan lo que yo soy. Por ejemplo, una persona en la adultez es, ¿ya?, producto de la acumulación de muchos determinantes y muchos factores que han influido en su vida desde que es niño, desde que nace, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es interesante del enfoque o el modelo del curso de la vida, ¿cierto? Que nos permite entender cuál es el peso que han tenido estos determinantes sociales en la vida de un individuo. Por lo tanto, si yo quiero trabajar o intervenir en adultez, no empiezo en la adultez, sino que debería empezar desde la primera infancia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, han surgido modelos como, programas como el Chile Crece Contigo. El programa Chile Crece Contigo lo que hace es intervenir a temprana edad, entendiendo que la intervención temprana va a tener influencia en desarrollos de la adultez y de adultez mayor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante entender que el efecto que tendrían los determinantes sociales de la salud en las personas y en las comunidades es acumular, ¿cierto? Veíamos que se va acumulando a lo largo de la vida, por lo tanto es importante ver la vida de manera longitudinal, ¿cierto? La vida no es solo una etapa, no es solo la adultez, sino que la vida se empieza a construir desde la infancia. Por lo tanto, esta mirada... Sí, dígame. Una duda. Cuénteme. ¿Cómo trabaja entonces? A lo mejor ya lo has dicho, pero es como para que quede más claro. Si aquí en el plan de salud mental se busca empezar a trabajar como todo este enfoque del curso de la vida desde la primera infancia, ¿cómo trabajo con personas que ya tienen problemas en su adultez?
como que no se alcanzó a hacer esta intervención en primera infancia. Ahí ya trabajamos, sí, ahí trabajamos a nivel preventivo, sí. Contigo es promocional, ¿cierto? Pero también no podemos olvidar que tenemos una población si nos miramos, digamos, las cifras que tenemos a nivel país de salud mental son cifras bastante abismantes, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos negar, y el Plan Nacional de Salud Mental no niega la existencia de problemas de salud mental bien severos, ¿sí? Algunos diagnosticados y otros cuya percepción del sujeto no es buena, ¿sí? No todas las personas en Chile necesariamente tienen un diagnóstico de salud mental, pero no necesariamente por ello se sienten bien, ¿sí? Por lo tanto, con esas personas trabajamos a nivel preventivo, ¿sí? A nivel de prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Y terciario, el modelo de salud trabaja el tratamiento propiamente tal, ¿sí? Que sabemos que tenemos en términos de acceso de personal y también de recursos para poder elaborar eso, ¿cierto? Bueno, entonces, como les decía, esta mirada de esta acumulación de los determinantes de la salud se logra a través de este enfoque o de entender el enfoque del curso de la vida, ¿cierto? Que es muy importante porque tenemos que entender que el enfoque del curso de la vida es como un salto cuántico, ¿cierto? Es como un cambio muy, muy importante con respecto a la forma de entender el ciclo evolutivo tradicional, como el concepto de desarrollo humano que vemos siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el contexto de los determinantes de la salud, el enfoque del curso de la vida se relaciona con cómo yo a lo largo de mi vida voy acumulando, ¿cierto?, distintos factores que van a generar en el fondo riesgo y que van a determinar o la presencia o la ausencia de una o más enfermedades, ¿sí? O sea, en el fondo, este curso de la vida es como acumulativo, ¿sí? Entonces, explica la acumulación de factores que me pueden generar riesgo y que pueden contribuir a problemas de salud. Por lo tanto, básico en este enfoque, ¿ya? Y básico en esta lógica de los determinantes del enfoque del curso de la vida, es que podamos invertir, ¿cierto?, en generar acciones, intervenciones que son oportunas, ¿cierto?, en cada etapa del ciclo vital, para que las siguientes en el fondo tengan sus beneficios. No entiende cada etapa de la vida de manera parcelada y separada, sino que entiende esta trayectoria vital continua. Lo que yo vivo en una etapa va a tener fuertes influencias en las etapas posteriores, ¿sí? Por lo tanto, invertir en vejez significa invertir en infancia, ¿sí? Pero como bien decía su compañera, tenemos un grupo etario donde no se ha podido trabajar, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que generar estrategias preventivas de otro tipo, ¿ya? De segundo o tercer, o secundarias o terciarias, ¿sí? Entonces, aquí vemos lo comunitario, vemos lo comunitario en esta importancia que se le da a la participación, los modelos de determinantes de la salud que incorporan lo comunitario como factores explicativos de la salud y de la enfermedad mental, y también lo vemos en el enfoque de curso de la vida, donde lo comunitario, en el fondo, es un factor que se va acumulando a lo largo del tiempo y que determina mis condiciones de salud. Aquí nuevamente les traigo un extracto textual del Plan Nacional de Salud Mental, que dice que el enfoque de curso de la vida nos permite comprender cómo los determinantes de la salud interactúan e impactan, ya sea de manera positiva o negativa, ¿cierto?, la salud del mental del individuo a lo largo de su vida. Y que aquí vamos a incluir factores transgeneracionales, ¿sí? O sea, en el fondo factores que se van reproduciendo de una generación a otra, que podrían generar riesgo de una enfermedad mental o no riesgo de una enfermedad mental, ¿cierto? Y que es importante que entendamos que en esta experiencia del curso de la vida, en todo nuestro desarrollo, es desarrollo futuro, ¿ya? Incluso el desarrollo prenatal sería determinante, ¿cierto?, en nuestra salud futura, ¿sí? ¿Estamos entonces? Sí, ahí vemos lo que... Sí, dígame. Me nace una igual referente a todo este tema. Por ejemplo, el tema, aquí me voy a salir un poquito de lo que es adultez, el tema aquí. Sí. El problema de, por ejemplo, el Sename nace como una solución no de carácter promocional, sino que preventivo, o sea, como a nivel nacional. Sí, o sea, a ver, ¿qué pasa con el Sename? Tiene a mi gusto, una gran, bueno, no a mi gusto, también lo que han dicho varios autores, ¿cierto? El Sename tiene un gran problema que involucra dos estrategias que son distintas con los mismos recursos y con los mismos profesionales.
Sename tiene un tema de protección, ¿cierto? Que tiene que ver con algo que podríamos hablar, estrategia preventiva más de tipo secundario, o sea, trabajar con, por ejemplo, con jóvenes que enfrentan vulneración de derechos, ¿cierto? A nivel familiar, y ellos ingresan a este sistema de protección. Pero además, tienen la misma estructura, tiene todo lo que tiene que ver con infracción, ¿sí? Que ya no tiene que ver con protección, sino que con, más que nada, con reinserción, reparación, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el fondo? Mezcla ambos elementos y por lo tanto tenemos a veces coexistir. Me tocó, por ejemplo, personalmente trabajar cuando hice mi práctica profesional en un hogar de, digamos, organismo colaborador de Sename, que era administrado por este organismo colaborador, ¿cierto? Que involucraba o que juntaba, digamos, a jóvenes que estaban con vulneración de derechos con jóvenes que estaban en el fondo por temas de infracción de ley o menor, principalmente, ¿sí? Esto fue antes de la ley la nueva ley, ¿cierto?, de reforma del tema de infracción. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Vamos a ver que coexisten en el mismo escenario dos modelos interventivos que son distintos, ¿sí? Uno que tiene que ver con la prevención, ¿cierto?, y la protección de los menores en contexto de riesgo, que sería un tema de prevención secundaria, pero está coexistiendo con intervenciones o con procesos mucho más potentes de rehabilitación, que sería intervención terciaria. Si a eso le sumamos profesional que no necesariamente está capacitado en esa situación, que hablamos de falta de recursos, ¿ya? Eso explica por qué muchas veces tenemos los problemas que tenemos a nivel de Sename, ¿sí? Principalmente lo que proponen muchos de los autores en términos de reforma es poder hacer una separación y que el tema proteccional sea distinto al tema de reinserción o tema de infracción de ley, ¿sí? No sé si me... Sí, le ayudo. Perfecto. Entonces, vemos ahí lo comunitario en el plan nacional. Dentro a nivel país, ¿cierto? Nosotros tenemos dos grandes aristas, ¿cierto?, para entender lo comunitario en salud. Los llamados modelos comunitarios de atención en salud y lo que llamamos también el modelo de salud integral con enfoque basado en la familia. Lo que ha llevado a los llamados los CEFAM, los centros de salud familiar, los centros comunitarios de salud familiar. Vamos a referirnos al primero de ellos, ¿cierto?, que es el modelo comunitario de atención en salud. Eso principalmente es importante tenerlo en consideración. Entonces, primera experiencia en el cual se aplica el enfoque comunitario es este modelo comunitario de atención en salud. Importante, es decir, que bajo este modelo ya se elabora tiene como central, ¿cierto?, el Plan Nacional de Salud Mental. Entonces, vamos a ver que el Plan Nacional de Salud Mental esboza o considera como fundamental este modelo comunitario de atención en salud mental. Vamos a ver qué es este modelo en términos generales, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en consideración, chiquillos? Que para las personas con trastornos mentales, con problemas de salud mental, ¿cierto?, cuyo proceso está instalado o puede ser explicado por el entorno en el cual vives, el entorno en el cual estudia, en el cual trabaja, o en el fondo su escenario comunitario particular, ¿cierto? Van a haber una serie de condicionantes, como ya lo vimos, o determinantes que van a agravar y pueden en el fondo afectar o pueden condicionar negativamente su proceso de recuperación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que entender que las personas que padecen una problemática de salud mental viven en un entorno que puede, por un lado, agravar, ¿cierto?, su problemática de salud mental, o por otro lado puede, en el fondo, colaborar o ayudar a la mejora en términos de su salud mental. ¿Qué temas o qué elementos pueden agravar en la salud mental de alguna persona? Por ejemplo, el estigma, ¿sí? Cuando la persona es estereotipada como persona que enfrenta una problemática de salud mental. Y en las comunidades a veces, por ejemplo, vemos este estereotipo del loco, de esa persona a la cual no hay que acercarse, ¿cierto? Eso es estigma, ¿cierto? Es cuando yo antes de conocer a una persona lo categorizo de una forma, ¿cierto? Y no doy espacio para la convivencia. Entonces, en mis comunidades puede haber estigma y eso agrava el concepto de salud mental.
la marginación social, esta exclusión social, ¿cierto? La exclusión laboral que puede tener una persona producto de una enfermedad mental. El desarraigo, por ejemplo, la pérdida de lazos, la pérdida de vínculos, la falta de redes, la poca posibilidad que yo tenga, por ejemplo, de tomar decisiones, ¿cierto? La negación que tenga la sociedad hacia la persona con problemas de salud mental, ¿cierto? Entre otras, eso puede generar agravamiento de la problemática de salud mental. Cuando en la población, por ejemplo, en la comunidad existe burla, existe distanciamiento, existe compasión, existe miedo a los problemas a las personas que enfrentan una problemática de salud mental, eso puede influir negativamente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que entiende el modelo comunitario? Entiende que la forma de intervenir en salud mental tiene que ser también en los territorios, ¿sí? Vamos a definir un poco lo que es el modelo de salud comunitario en atención a salud mental. ¿Qué es lo que es? Es una forma de organizar, ¿cierto?, la red sanitaria. Como red sanitaria me refiero a todos los agentes del Estado, ¿cierto?, que trabajan en temas de salud, y el trabajo del sistema público de salud, intentando, en el fondo, superar la reclusión manicomial, el aislamiento y el desarraigo social que padecen las personas con enfermedades mentales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rompe, ¿cierto?, articula la red de salud para que no tengamos que generar aislamiento en los llamados centros de salud, los llamados manicomios históricamente, o los llamados hospitales psiquiátricos. Y lo que hace es proponer, ¿cierto?, una nueva forma de organización del sistema de salud que, a través de recursos especializados y muy territorializados, utilicen, ¿cierto?, los factores protectores que tiene la comunidad. Por lo tanto, forma de organizar el desarrollo de la red sanitaria y el trabajo del sistema público de salud, ¿cierto?, que intenta superar la reclusión manicomial, intenta superar el aislamiento, el desarraigo social que tienen las enfermedades mentales, y propone una nueva forma, ¿cierto?, de atención en salud que reorganiza los servicios, ¿cierto?, reorganiza los distintos niveles, reorganiza los recursos, ¿cierto?, reorganiza digamos, desconcentra a nivel central los recursos y los vuelve a los territorios, ¿cierto? ¿Para qué? Para utilizar también estructuras que son distintas a la salud y que son propias de la comunidad para poder mejorar las respuestas frente a las personas que tienen algún problema de salud mental. Por lo tanto, la salud mental no sería solo cosa de los profesionales vinculados a la salud, sino que la comunidad cobraría un rol que es fundamental, ¿sí? Otra cosa importante, chiquillos, es que el modelo comunitario de atención en salud, lo comunitario, para este modelo, lo comunitario no es el espacio físico, ¿ya?, sino que es una estrategia, como lo vimos, o un enfoque, como lo vimos en las clases anteriores, y que principalmente se refiere a prácticas de intervención que reflejan una serie de interacciones entre distintas redes que constituyen un barrio determinado, ¿sí? Por lo tanto, la atención de salud mental está inmersa y participa en la realidad comunitaria, ¿cierto?, y crea alianzas, genera lazos, ¿ya?, en la población, y por eso, en el fondo, tiene una posibilidad mucho más positiva de tener efectos positivos en la salud mental de la persona, ¿sí? Por lo tanto, la recuperación de la persona no influye solo por el sistema de salud, sino que va a influir porque en la comunidad se dan las condiciones, ¿cierto?, y se favorece su inclusión social. Por lo tanto, vamos a ver que es también responsabilidad de la comunidad la mejora en la salud mental de los sujetos, ¿sí? Por tanto, lo comunitario, o el modelo comunitario de atención en salud, es la articulación entre los equipos de salud con la comunidad para entregar las condiciones que sean más adecuadas para la intervención de las personas con problemas de salud mental. Fondos profesionales, comunidad, trabajando juntos por la inclusión y por la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen trastornos mentales, ¿sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas con respecto a ese modelo? Profe, Dígame, ¿sí? así como un resumen. En este modelo se pasa de tratar a la persona con problemas de salud mental en un centro de salud a un lugar
que sea de la comunidad, para que ellos tomen conciencia, se acaben con los factores negativos y así ellos mismos pueden ayudar a la recuperación y que todo sea como visto, no sé decir normal, pero como es que es normal, pues, que es normal que una persona tenga algún padecimiento de salud mental. ¿A eso se refiere? Exactamente, o sea, si nos vamos a exactamente, esa es una buena síntesis. Pasamos desde una idea de la salud mental como una instancia aislada, ¿cierto? Y desconectada de la vida de los individuos de la comunidad a ser integrado. Y también entender que muchos de los factores, o sea, que la comunidad puede en el fondo ser una perpetuadora de los problemas de salud mental o puede también ser un organismo un sistema en el fondo que otorga factores protectores. Explica por qué en el fondo habrían personas que cuando están integradas a su comunidad, cuando son parte de ella y son agentes claves en ello, tienen una salud mental que es mucho más satisfactoria que cuando en el fondo son aisladas, ¿sí? Eso explica por qué, desde este modo, por ejemplo, un ejemplo de este modelo comunitario son los hospitales de día, ¿sí? Ya se los había comentado en alguna ocasión, pero los hospitales de día no recluyen al sujeto con problemas de salud mental en un centro psiquiátrico, sino que por el contrario, ellos viven ¿cierto? Viven en sus casas, con su familia, muchos de ellos incluso tienen alguna ocupación y ellos asisten en algunos horarios del día a este centro para recibir sus talleres, recibir su capacitación, recibir su medicación, entre otras cosas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Es que pasamos de una mirada de aislamiento a una mirada de integración comunitaria, ¿sí? Y entender que la integración comunitaria es un factor protector de la salud mental y un factor que podría influir en un pronóstico más positivo en personas con problemas de salud mental. ¿Sí? Sí, denme un pequeño segundito para revisar una cosita aquí en internet que parece que está cayendo. Denme un microsegundo pequeñito. De chiquillos, ahí sí pude lograr que mi conexión estaba media complicada.
les pido las disculpas por la demora. Entonces, ¿se entiende, chiquillos? Estamos en un proceso entonces en el cual cambiamos la lógica del trabajo comunitario y cambiamos la lógica del trabajo individualizado, el trabajo, digamos, solo que involucra al sujeto, sino que vamos a hablar que el trabajo en salud mental pasa a tener un componente comunitario, ¿sí? Hay, por ejemplo, aquí en Talca hay un programa bien interesante, un programa tiene un nombre más largo, pero es un programa de demencia, ¿sí? Que trabaja con, en el fondo, temas de demencia asociados a no solo la población mayor, sino que también trabaja con población, digamos, más joven. ¿Por qué? Porque la demencia no es solo exclusiva del adulto mayor, que suele existir este estereotipo que es solo del adulto mayor. ¿Qué es lo que hace este programa? Por ejemplo, este programa trabaja con el tema de estigma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estigmatización que viven las personas con demencia y trabaja con la comunidad, por ejemplo, evitando esa discriminación y esa estereotipación, ¿sí? Por lo tanto, importante, en la condición incluso, por ejemplo, de una persona que sufre demencia, no influye solo su condición individual, incluso la de su familia, sino que también el estigma, el estereotipo y la discriminación que pueda existir en su comunidad también va a determinar su pronóstico de salud mental, ¿sí? Vamos a volver a compartir para que lo podamos seguir. Entonces, desde esa perspectiva, el concepto de salud mental cambia o tiene un vuelco importante y en el Plan Nacional de Salud Mental esto se explicita, ¿sí? Se explicita esta idea de trabajar en el fondo con personas que enfrentan problemáticas de salud mental y con las comunidades propiamente tal. Cuéntenme si lo pueden ver la presentación, chiquillos. Ahora sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Ya. Bueno, otro modelo que da cuenta de lo comunitario y que se utiliza en la actualidad, no todo lo que quisiéramos, ¿cierto?, en términos de su práctica, pero en su diseño, en el fondo, esto incorpora, es el modelo integral de salud familiar y comunitaria, ¿sí? El modelo integral de salud familiar y comunitaria es la otra patita, ¿cierto?, comunitaria que tienen los modelos de salud a nivel de nuestro país y que son la explicación de por qué pasamos de la lógica del consultorio, previamente, ¿cierto?, a la lógica del CEFAM o del SECOF. CEFAM entendido como un centro de salud familiar y el SECOF como un centro comunitario de salud familiar, que es la máxima expresión de lo comunitario a nivel de política en salud en Chile, ¿sí? ¿Qué es lo que es el modelo de salud integral de salud familiar y comunitaria o de base comunitaria, ¿sí? Es un modelo de carácter familiar y comunitario, ¿cierto?, que entiende que la salud debe ser un proceso integral y continuo, ¿ya? ¿Qué significa integral? Todos los actores involucrados, continuo, que no sea parte solo de un proceso de enfermedad, sino que también tenga un carácter promocional o preventivo, ¿cierto?, que centra su atención en las personas y en sus familias, ¿sí?, que prioriza la promoción y la prevención, ¿sí?, la promoción de la salud, aspecto positivo que veíamos, y la prevención de la enfermedad, y que se preocupa de las necesidades de salud de las personas y de las comunidades, entregándoles herramientas de autocuidado, ¿sí? Esa es como la definición de este modelo. ¿Qué es lo interesante de este modelo? Que entiende que las problemáticas de salud, en el fondo, deben ser trabajadas de manera preventiva y promocional, sí, que se centra, ¿cierto?, en las personas y en su participación, y también en la responsabilidad que tienen en su autocuidado, en su agencia personal, y también que se centra en los llamados determinantes comunitarios de la salud, en el fondo aquellos factores de la comunidad que podrían influir, ¿cierto?, en las problemáticas de salud. ¿Cuál es su énfasis o cuál es el énfasis de este modelo de salud familiar y comunitaria? Es la promoción de estilos de vida saludables, ¿sí? ¿Cuál era? Se cortó. Pregúnteme de nuevo, por favor. Sí, se me apagó. Dijo que estaba centrado en tres aspectos: las personas y su participación, los determinantes, otro más. Exacto, y las lógicas de prevención y promoción. Sí. ¿Sí? Entonces, el énfasis está en la promoción de estilos, la participación de la participación de las personas, ¿cierto? La lógica de promoción y prevención de salud, y obviamente también los determinantes comunitarios que tiene la salud,
¿sí? En el fondo se enfoca, es como romper esta lógica de la salud individual, guiada solo por los profesionales. En cambio aquí una mirada mucho más empoderada de las personas mucho más partícipes de su propia salud y las comunidades mucho más partícipes de la salud, ¿sí? Profe, ¿y cuándo se trata del autocuidado? Lo que pasa es que el autocuidado tiene que ver en la lógica de participación de las personas en el fondo son responsables de su autocuidado. ¿Sí? Gracias. Sí. De nada. Entonces, el énfasis está en la promoción de los estilos de vida saludables, ¿cierto? En fomentar la acción intersectorial, que ya lo hemos visto, fomentar esta acción coordinada entre los distintos sectores digamos, de una comunidad, y fortalecer también la responsabilidad que tienen las familias y la comunidad en mejorar su condición de salud, ¿sí? En el fondo, yo como comunidad empoderada entiendo que puedo influir en mi condición de salud, ¿sí? Por ejemplo, si en mi comunidad hay sitios geriazos, hay, por ejemplo, no hay lugares o espacios públicos, ¿cierto? Yo me puedo sentir empoderado de poder generar presión e incidir para que esos espacios físicos se mejoren. Puede ser por la autogestión, puede ser, por ejemplo, con el contacto con la autoridad, pero a través de esas acciones, como comunidad empoderada, yo en el fondo incido para mejorar mi condición de salud, porque entiendo que mi salud también depende de no tener sitios geriátricos, también depende de no tener sitios, por ejemplo, de esparcimiento, entre otros, ¿sí? Entonces, énfasis del modelo de salud familiar, promoción, ¿sí? Acción intersectorial, responsabilidad familiar y comunitaria, ¿cierto? En la mejora de nuestras condiciones. Ese es como nuestro triángulo, en el fondo, importante, ¿sí? Lo innovador está en lo promocional, ya que lo preventivo ya se ha venido trabajando. Lo innovador está en la acción intersectorial, porque se ha trabajado siempre de manera parcelada entre los distintos sectores. Y la responsabilidad también, un factor importante y novedoso, tiene que ver con la responsabilidad que tiene la comunidad y la familia también en mejorar nuestras condiciones de salud, ¿sí? La comunidad no es un agente extraño, sino que es un agente que puede contribuir a la salud mental de las personas. Desde esa perspectiva, ¿cierto? El modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario tiene varios énfasis, ¿sí? Yo les voy a nombrar algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, uno de sus énfasis es que con el usuario. ¿Qué significa eso? Es un modelo de atención que busca ser empático, ¿cierto? Y que busca considerar la vivencia y el sufrimiento que enfrentan las personas con problemas de salud mental. Y también estar muy claro de cuáles son sus deberes y sus derechos, ¿sí? Entonces, centrado en el usuario. ¿Perdón? ¿Lo puede repetir? Sí, que es un enfoque en el fondo que se caracteriza por ser empático, ¿ya? Por, en el fondo, considerar la vivencia o el sufrimiento que pueden enfrentar las personas y también darle mucho énfasis a sus derechos y a sus deberes. En el fondo se centra en el sujeto, no es un individuo cualquiera, sino que es un sujeto que padece una problemática, que enfrenta sufrimiento y que tiene derechos y deberes, ¿sí? Otra de las características que ya se las nombré es lógica promocional y preventiva, ¿cierto? Por lo tanto, se anticipan los problemas, ya tiene una visión de salud y no solo preventiva, ¿sí? También veíamos que se caracteriza por un enfoque familiar y también comunitario, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que entiende que la familia es un determinante de factores o protectores o de riesgo para la vida de una persona, ¿ya? Por lo tanto, trabaja con la familia también, no solo con el individuo que padece una problemática de salud mental. Sí, trabaja mucho con la familia. Trabaja de manera integral. ¿Qué es eso? Aborda las distintas dimensiones en la vida de una persona, ¿sí? Considera también su entorno, ¿ya? Y por lo tanto entiende la complejidad del ser humano. Que es bien importante, es que es ambulatorio. ¿Qué significa? Que efectivamente la persona o se trabaja, ¿cierto? En esta dimensión, priorizando, por ejemplo, la atención abierta, no la atención en el fondo por ejemplo, vinculada a hospitales psiquiátricos, sino que trabaja en el fondo esta lógica de
tener una resolución de problemas en el fondo puntual para la vida de las personas y que ojalá no sea alejada de la comunidad, sino que en el mismo entorno en el cual la comunidad está inserta, ¿sí? Por eso se crean estos CEFAM y estos SECOF que están en los territorios para que la persona que enfrenta una problemática no tenga que trasladarse muy lejos de su barrio, sino que esté cercano a su barrio, ¿sí? Eso tiene que ver con el ambulatorio, con que son, digamos, prestaciones puntuales y no confinadas en un hospital psiquiátrico, sino que prestaciones puntuales donde se articula la red de salud y que están cercanas al territorio donde vive la persona. Otra característica es lo participativo, y ahí vemos la comunidad propiamente tal, ¿cierto? La importancia de considerar a las personas, ¿cierto? Y considerarlas en todo el proceso de acción en salud. De hecho, por ejemplo, tienen los llamados consejos consultivos, que son consejos formados por ejemplo, representantes de la comunidad y que tienen mucho peso en la decisión, ¿cierto? Tienen que participar de las reuniones, se les tienen que entregar, por ejemplo, cuentas públicas a este consejo consultivo, porque considera este modelo muy importante la participación de los distintos actores, ¿sí? Intersectorial, ya lo veíamos anteriormente, ¿cierto? Que significa que coordinamos con los distintos sectores, salud, educación, ¿cierto?, etcétera, el proceso de intervención. También vamos a ver que lo que hace este modelo es entregar una atención de calidad. ¿Qué significa eso? Que se tomen correctamente las decisiones y que se procure que haya mucha satisfacción de parte de los usuarios con respecto a la calidad. Por ejemplo, los CEFAM trabajan mucho lo que son las encuestas de satisfacción usuaria, ¿cierto? Donde se preocupan mucho de que el usuario esté satisfecho con la atención de este modelo. Que se utilice tecnología apropiada, ¿cierto? Que haya conocimiento, que haya un equipamiento adecuado para trabajar y también lo que se denomina la gestión de las personas. Que haya profesionales calificados para trabajar en estos modelos, ¿sí? Aquí está los principios, digamos, que les acabo de mencionar, están graficados en esto y que es parte de las bases técnicas del módulo. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Una cosa importante que me faltó decirles, ¿ya? Que tanto el modelo integral de salud familiar, que es el que vimos ahora último, como el modelo comunitario de salud mental, que fue el que vimos anteriormente, ¿cierto? Entienden la salud como un bien social. ¿Qué significa eso? Ya, como un bien que es colectivo, que no es cosa individual, sino que es un bien de todos. Y entienden que la red de salud, ¿cierto?, tiene que articularse y que todos los prestadores de salud, ¿cierto?, la comunidad organizada y las distintas organizaciones tienen que participar de manera colectiva, ¿sí? En ambos modelos se promueve una relación entre los distintos actores, ¿cierto?, y los miembros de un territorio, y que es importante que toda esta articulación siempre en el fondo se entienda como una diversidad, ¿cierto?, importante. Por lo tanto, ambos modelos entienden la importancia de la articulación de los distintos actores de salud y de la comunidad para trabajar en salud, ¿sí? Mientras más, digamos, activos sean los miembros de la comunidad, más fortalecida va a ser la salud de los integrantes comunitarios o de los actores comunitarios, ¿sí? Y esto, chiquillos, para ya cerrar el día de hoy a nivel como más de síntesis, es algunos elementos que me faltaron de las clases anteriores, que bajo estos modelos comunitarios, ¿cierto?, es importante considerar que hay algunos elementos éticos básicos, ya que ya los hemos ido hablando, pero que no me quiero ir de este módulo sin decirse, ¿sí? Que son las consideraciones éticas en la intervención comunitaria. Cuando yo trabajo desde el enfoque comunitario, tengo que tener en consideración algunos elementos éticos fundamentales. Cuando uno habla de la ética, normalmente se refiere a la confidencialidad, ¿cierto?, etcétera, pero ahora nos vamos a referir a elementos que son claves en la intervención comunitaria, ¿ya? Falsborda, ya en el año 59, habla de estos elementos que son centrales o principios fundamentales de la intervención. Por lo tanto, si yo voy a intervenir a nivel comunitario, tengo que tener claros estos 5 principios, ¿sí? Primer principio, catálisis social. La comunidad, el rol que tiene el psicólogo comunitario en este caso, o la persona que trabaja en las ciencias sociales, ¿cierto?, desde el enfoque comunitario, es un rol de agente de apoyo a la transformación, ¿cierto? Pero finalmente,
quien en el fondo determina o quien genera los cambios es la propia comunidad. Entonces, el psicólogo comunitario sería un catalizador social, sería un agente externo que acompaña el proceso de cambio social. ¿Sí? Primera cosa, primer principio. Entonces, segundo principio, autonomía del grupo. Toda decisión tiene que ser tomada por la comunidad. ¿Sí? No puede ser tomada por el psicólogo, sino que tiene que ser por la comunidad. Y a eso se refiere la autonomía del grupo. Tercer elemento, prioridades. Toda necesidad o problema debe ser analizado por la comunidad, ¿sí? El psicólogo no tiene que definir cuál es el problema para la comunidad o no, sino que es la propia comunidad quien jerarquiza sus problemas, ¿sí? Cuarto punto, cuarto principio fundamental. Realización. ¿Qué significa eso? Si nosotros estamos trabajando en una intervención comunitaria, ¿sí? Tienen que ser logros para la propia comunidad, no tienen que ser logros o beneficios para el psicólogo. ¿Qué significa esto? Mientras la comunidad vea que se están obteniendo resultados en torno al problema que está enfrentando, ¿cierto? Vamos a estar en una buena intervención. Si la comunidad no es capaz de visualizar sus logros o no ve los logros, esta intervención no tendría efecto. Y por último, con referencia a los estímulos, ¿cierto? Los estímulos que se vayan a lo largo de la intervención, ¿cierto? Tienen que ser estímulos que le hagan sentido a la comunidad. ¿Qué significa eso, cierto? Que tenemos que trabajar en la intervención con elementos que la comunidad visualice como positivos, que pueden ser materiales, por ejemplo, recursos, o pueden ser no materiales, por ejemplo, con mayor conocimiento de la comunidad, ¿cierto? Fortalecimiento de los lazos, entre otros. Por lo tanto, síntesis. Cuando yo intervengo en comunitaria, tengo que actuar yo psicólogo como un agente catalizador, como un facilitador de los procesos de cambio, pero finalmente quien decide, ¿cierto? Debe ser la comunidad, quien prioriza debe ser la comunidad y los logros y los estímulos deben ser acordes con las necesidades que esa comunidad enfrenta. ¿Sí? Profesora. Sí, dígame. Una consulta. Cuénteme. ¿Podría mostrar la diapo anterior, por favor? Por supuesto. A ver, ¿dónde me sale? Ah, ya. Con respecto al principio de autonomía, sí. Pongo un ejemplo específico. Nosotros, en mi grupo, estamos trabajando el práctico 3. Y, por ejemplo, una de las cosas iniciales como para empezar la intervención era crear una red social, o sea, crear un Instagram, y por medio del Instagram empezar a, por ejemplo, hacer tips o memes, cosas súper digeribles por las personas en torno a derechos, deberes cívicos, antes de empezar a plantear como hacer como... Bueno, nosotros estamos dirigidos como a adultez emergente. Antes de intentar formar como la comunidad de adultos emergentes, la idea era como promoverlo de esa forma, pero no sé si es que esto estaría como violando el principio de autonomía del grupo, porque nosotros como interventores seríamos los que decidirían hacer un como panfleto o cosas por el estilo para atraer gente. Pero su grupo es el que está trabajando el problema de que no hay dirigente, o sea, no hay participación, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que pasa es que ahí hay distintos caminos, ¿ya? En psicología comunitaria están los que se denominan las intervenciones dirigidas y las intervenciones más bien extremadamente participativas. Dependiendo de las características de la comunidad, yo puedo generar intervenciones que sean más dirigidas en una primera etapa, ¿cierto? Pero no me puedo quedar solo con eso. Por lo tanto, uno podría decir, ya, yo voy a iniciar esta plataforma Instagram, no solo con tips, sino que también que sea un espacio para que los jóvenes o los adultos emergentes den su opinión. Yo ahí podría lograr un poquito más de autonomía, ¿sí? Pero no por eso no va a ser una buena intervención desde la psicología comunitaria, porque todavía para ellos esto no es un problema, no han internalizado o no generado un proceso de concientización de esa problemática. Por lo tanto, en ese tránsito a lo mejor el trabajo del psicólogo tiene que ser un poquito más dirigido, ¿sí?
En una segunda etapa posterior, ¿cierto? Cuando yo ya quiero trabajar procesos de empoderamiento, ya quiero generar liderazgo comunitario, mi nivel de dirección va a tener que bajar. Comprendo. Me gusta mucho, que me gusta mucho. Esto es igual que, imaginémonos que yo voy manejando un auto con 3 personas más en este auto, ¿ya? El rol del psicólogo comunitario a veces en un principio tiene que ser manejando el auto, ¿sí? Un poquito más directivo. Después, el psicólogo comunitario se va a ir de copiloto, un poquitito más facilitando el proceso. Después se va a ir a sentar atrás, ¿sí? Para finalmente bajarse del auto y que el auto siga andando solo, ¿sí? A mí me gusta mucho esta analogía en términos del rol del psicólogo comunitario porque nos representa eso, que en un principio a lo mejor yo puedo trabajar más directivamente porque estoy creando el proceso, por ejemplo, estoy haciendo que la persona se sienta empoderada, se sienta más agente de su propio desarrollo, pero poco a poco a nivel de las intervenciones yo voy a tener que ir dejando protagonismo bajo el principio de catálisis social y autonomía del grupo, ¿cierto? Dejando mi protagonismo y logrando que las personas sean cada vez más autónomas para posteriormente ya generen un proceso sustentable solitos y yo ya abandone el auto, ¿sí? No sé si me explico con ese ejemplo. Sí, profesora, se entendió perfectamente. Perfecto, ya chiquillos. Y por último, ¿cierto? Valores que tenemos que considerar, ¿cierto? En el ámbito de la psicología comunitaria es guiar siempre, ¿cierto? Los procesos a un escenario ideal, perdón, me fui atrás, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ir trabajando para que las situaciones cambien, para generar procesos de transformación social, evitar el dogmatismo, evitar las verdades absolutas de parte del psicólogo, muy importante, ¿cierto? Los psicólogos no tenemos la verdad absoluta, somos solo, en el fondo, quienes acompañamos el proceso, pero tenemos que escuchar a la comunidad, ¿sí? Asumir que existen valores distintos y complementarios, ¿cierto? Y a veces contradictorios en los miembros de la comunidad, y siempre promover el bienestar personal, colectivo y relacional. Eso siempre tiene que guiar nuestro trabajo. Importante, dígame, ¿sí? ¿Podría repetir el punto? Sí, por supuesto. Perdón, no lo escuché bien. Perdón, chiquillos, que mi hija está con un ataque de mamitis, quiere solo su madre ahora. Así que, ya. Ahora lo escucho bien. No se preocupe, profe. En el punto 1, si podría repetir la breve explicación que dio, que me perdí. Sí, sí. Lo que pasa, chiquillos, es que siempre tenemos que entender que la intervención social quiere pasar de un escenario real a un escenario ideal. ¿Y qué es importante? El escenario ideal es este escenario de transformación social, ¿cierto? Por ejemplo, pasar de una situación, me voy al ejemplo de su compañero, pasar de una situación donde las personas no están participando en las organizaciones sociales a un escenario ideal de participación. Pasar de un escenario, por ejemplo, de alta cesantía a un escenario de baja cesantía, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es importante tener claro en el trabajo comunitario? Que siempre tenemos que guiar nuestros distintos procesos técnicos, interpersonales, etcétera, a ese escenario ideal, a ese escenario de transformación. Pasar del status quo, de cómo son las cosas en la realidad actual, a un escenario ideal. Ese siempre es nuestro motor de cambio. Nosotros siempre tenemos que estar considerando eso, ¿sí? ¿Se entiende? Totalmente, gracias. Perfecto. Evitar el dogmatismo, ¿cierto? Veíamos que era evitar esta idea de las verdades absolutas. El psicólogo no tiene la verdad absoluta, sino que siempre tiene que tener en consideración el saber de la comunidad. ¿Quién más sabe de la comunidad que la propia comunidad? Nosotros como psicólogos tenemos que ayudarlos en esta orientación y siempre teniendo como norte este bienestar de las personas, de los colectivos y el bienestar de las relaciones y de las comunidades. ¿Sí? Eso, chiquillos. Bueno, voy a poner la camarita ahora. Como síntesis, chiquillos, del módulo ya, de estas 4 clases que se nos fueron volando, un poco es querer tomar lo más relevante de este módulo. En este módulo nosotros lo que vimos fue cuáles eran los principios de la psicología comunitaria, cuáles eran las características de este enfoque comunitario, ¿cierto? ¿Qué me gustaría que ustedes se llevaran de este módulo? Entender que la psicología comunitaria y la intervención comunitaria en la adultez y también en otras etapas del ciclo vital o de la trayectoria de vida de las personas, ¿cierto? Es un tipo de intervención que se centra en un enfoque basado en derecho,
¿cierto? Un enfoque que incorpora los distintos elementos de los sistemas que conforman un sujeto y que debido a su complejidad son intervenciones que tienen un largo alcance, ¿sí? Hablar de un enfoque comunitario es hablar de un enfoque integral, un enfoque holístico, ¿cierto? Un enfoque socialmente responsable, un enfoque que es intersectorial, que es muy interdisciplinario, ¿sí? Y que entiende la participación como un eje central, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes generen o diseñen intervenciones del ámbito comunitario, estos elementos tienen que estar presentes. La justicia social, ¿cierto? La solidaridad social, la búsqueda de procesos de empoderamiento, de agencia en la vida de las personas se sientan más partícipes de sus procesos y donde la participación tenga que ser central durante todo el proceso, ¿sí? Por lo tanto, ahora se viene el desafío, chiquillos, de que ustedes puedan diseñar esta intervención. Vamos a trabajar en eso para poder desarrollarla, ¿cierto? Y vamos a poder ir planeando qué hacer. Yo les voy a proyectar alguna cosita aquí, que es la actividad número 3, y que va a estar en el fondo, que tiene que ser entregada este viernes, con todos los elementos que conlleva. Así que vamos a ver, ¿sí? Como les comenté la semana pasada, esta es la actividad número 3, que hay un grupo que me la envió, va a tener la opción de poder hacer consultas ahora y reenviarlas, ¿sí? Porque la fecha de entrega habíamos acordado que fuera este viernes. ¿Cuáles son los elementos que tiene que considerar su proyecto? ¿Ya? Con todo este enfoque comunitario del cual hemos hablado, vamos a tener que darle un nombre a nuestro proyecto, ¿cierto? Definir el problema social que vamos a abordar, eso ya ustedes lo han hecho durante los otros prácticos. Definir por qué es importante hacer este proyecto, que es la justificación, que ustedes pueden elegir qué estrategia de prevención o promoción van a utilizar, si es prevención, si va a ser primaria, secundaria, terciaria, etcétera. Plantearse un objetivo para su intervención, con quién la van a trabajar y actividades para ser realizadas. Y una evaluación, cómo ustedes evaluarían los resultados. Yo les puse aquí, se incluye carta gana y presupuesto, porque eso se incluye en un proyecto, pero yo no se los voy a solicitar, dado en el fondo que tenemos un módulo chiquitito, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que trabajar hoy día? En esto, quienes ya lo tengan avanzado pueden hacer sus consultas, ¿sí? Para poder elaborar la presentación video grabada. Yo les subí al sistema, ¿cierto?, la pauta. Si alguien tiene dudas también es momento de verla, pero la presentación en el fondo, ustedes tienen que videograbar la presentación que hubieran hecho conmigo aquí de manera virtual, ¿sí? Ahí están las dos pautas que yo les subí, ¿ya? Y estos son elementos importantes. Yo les subí al UCM virtual, perdón, un listado con el número que cada grupo tiene. Yo les voy a pedir ayuda en esto para ordenarnos un poco, ¿sí? Fecha de entrega, viernes 2 de octubre, hasta las 15 horas, ¿cierto? Al correo arellano.oriana@gmail.com con copia a oarellano@ucm.cl. ¿Por qué les pido que sea el arellano.oriana Gmail? Porque si el video es pesado, les va a permitir enviarlo, ¿sí? El Gmail me permite mayor peso. Entonces, hasta este viernes a las 15 horas me tienen que enviar la presentación video grabada y la actividad número 3, ¿sí? Las dos cositas juntas al correo. No voy a recibir trabajo fuera de ese horario, ¿cierto? Y importante, se va a hacer acuso de recibo. Si usted me envió, yo le voy a hacer acuso de recibo de su correo. Si no les ha llegado acuso de recibo, significa que yo no lo recibí, para que estén atentos a eso, ¿sí? Y yo les pido que el trabajo venga con el número de grupo correspondiente. Yo les subí en el aula virtual cada uno de sus grupos con el número que tiene, ¿ya? Ustedes ahí tienen que buscar qué número tiene. ¿Y qué les voy a pedir yo? Que en el asunto del correo me pongan entrega, grupo 1, grupo 2, según el grupo que corresponda, ¿cierto? UCM, y que el nombre del archivo sea presentación video grabada 1 o actividad número 1, actividad número 3, grupo 1. Esto para el ejemplo del grupo 1, grupo 2, grupo 3, hay hasta 18 grupos, así que para que ustedes puedan en el fondo poner eso, ¿sí? ¿Se entiende eso, chiquillos? Yo les pido en eso mucha ayuda porque recibo mucho trabajo. Cuéntenme. No es más fácil que en vez de subirle el video, se le copie un link.
Si es más fácil para ustedes, también, pero importante que en el asunto del correo pongan si es qué grupo es de ustedes, para facilitarme un poco la revisión, por favor. ¿Ya? Si les es más fácil, puede ser un link a YouTube, ustedes se manejan mucho más en estas cosas virtuales. ¿Sí? Si ustedes no me quieren enviar el video por el peso y me envían un link, ningún problema. Ok, gracias. De nada. ¿Se entiende, chiquillo, entonces? ¿Estamos claros como el agua? Sí, profe. Perfecto. Entonces, son las 10:30. Vamos a tener media hora de break, ¿cierto? Yo voy a dejar de grabar la clase para poder subírsela lo antes posible.